Muy buenos días, mi nombre es Ian y hoy hablaremos sobre un libro que a mi parecer tiene mucho de qué hablar. Me refiero a Crónicas de una muerte anunciada, del ganador del Premio Nobel de la Literatura, Gabriel García Márquez, un gran escritor colombiano nacido en el año 1927 y a pesar de eso sigue dando de qué hablar en nuestra actualidad, tocando temas bastante interesantes como el machismo y el honor en ese entonces. Por eso nos hacemos la pregunta: ¿qué hace a esta obra tan representativa y vigente en nuestra actualidad? La novela es una reconstrucción hecha ficción de un asesinato real de la infancia del amigo del autor, Cayetano Gentile Chimento, ocurrido en el año 1951, un 22 de enero, en Sucre, Colombia. La obra retrata una sociedad caribeña a mediados del siglo XX, marcada por el machismo, el estricto código de honor y la influencia de la iglesia a la inacción colectiva ante una tragedia que se podía ver desde lo más lejos. Publicada en el año 1981, en pleno auge, combina el realismo social con un estilo narrativo periodístico y fragmentado, o sea, una crónica. Se centra en la fatalidad, la responsabilidad colectiva y la indiferencia de un pueblo, la dualidad entre la verdad y lo que logramos percibir, y una crítica a los códigos de conducta sociales de ese entonces. El autor utiliza testimonios reales y recuerdos de las personas para narrar la muerte de Santiago Nazar, desde el principio enfocándonos en el cómo y no en el qué, lo que para mí es un punto clave dentro de la lectura y el proseguimiento de la historia dentro del libro, ya que nos hace sentir como algún tipo de espectador dentro de esta misma, ya que ya sabemos desde el primer instante lo que ocurrirá con nuestro personaje. La época en ese entonces, o sea, los años 50, está marcada por una sociedad rural con aspectos estrictos valores de honor familiar, machismo y una fuerte influencia de la Iglesia Católica en ese entonces, factores que legitiman el crimen de honor en la trama. El contexto de mediados del siglo XX en Colombia, con tensiones sociales y políticas como el boom latinoamericano, impregna a la novela una atmósfera de violencia y fatalidad, una estructura narrativa que va y viene en el tiempo, lo cual refleja la obsesión del narrador por reconstruir un pasado fatal. Desde la primera frase se conoce el final, lo que resalta la inevitabilidad de la muerte. Dentro de su vida podemos ver cosas relacionadas al giro que lleva la obra. El núcleo de la novela es el asesinato de un amigo muy cercano, Cayetano Gentile, cometido por los hermanos Chicas Salas en el municipio de Sucre, Colombia. Cayetano fue acuchillado en venganza por la deshonra de su hermana Margarita Chica, quien fue devuelta por su esposo, Miguel Reyes, al descubrir que no era virgen en la noche de bodas. Gabriel García no solo conocía a la víctima, sino que su propia familia, sus padres Gabriel Eligio García y su madre Luisa Santiago Márquez, eran parientes tanto del muerto como de los asesinos. El autor se enteró de la noticia en Barranquilla, donde trabajaba como periodista, y sintió la verdadera necesidad de contar esta historia desde el primer momento. Esto se relaciona directamente con la obra y la historia de nuestro protagonista. Relacionamos a Cayetano Gentile y el problema con la noche de bodas en ambas partes. En el libro se menciona que él estaba igual de animado como el día en el que fue la boda días antes, lo que también llevó a él no tener idea de que ese día sería el día de su muerte, lo que podría dejarnos también con una idea de que realmente él no fue culpable de lo que se le acusó. Durante su búsqueda de testimonios, su madre, Luisa Márquez, pidió expresamente a su hijo no publicar la historia, mientras la madre de Margarita Chica, la mujer devuelta, Hermelina Salas, siguiera con vida. García Márquez cumplió su promesa a palabra, retrasando la escritura de su novela durante 3 décadas. El carácter periodístico de la novela y su estructura crónica refleja la fascinación de García Márquez por indagar las inconsistencias de un crimen real, la inacción del cuerpo, la paradoja de que todos sabían que iban a matar a Santiago, pero nadie lo impidió. Esto llevó a Santiago a hacer varios testimonios con diferentes personas para saber lo que ellos vivieron. Esto nos muestra en la obra una gran expansión de información y puntos de vista que ninguna otra puede hacer. Como dato relacionado, García Márquez alteró los nombres de los involucrados y el lugar exacto para ficcionar el hecho, aunque mantuvo la estructura real y los acontecimientos ocurridos en secuencia. En su tiempo de salida, la sociedad de la época recibió un gran interés. El retrato de un pueblo caribeño marcado por el honor, la tradición, el machismo y la complicidad colectiva
reflejando tensiones sociales vigentes en Latinoamérica hace 30 años, movió a las masas, generando que la novela tuviera un lanzamiento simultáneo en Colombia, México, Argentina, España y Sudamérica. Este mismo fue aclamado por su estilo técnico. Los lectores y críticos destacaron la mezcla única de técnicas de reportaje periodístico con una narrativa literaria. Se elogió su estructura no lineal, el saltos en el tiempo para reflejar situaciones y condiciones que tenía cada persona a la que se entrevistó. Se elogió también su estilo casi policial, o que se siente como de detectives, que a pesar de revelar el desenlace desde el primer momento, o sea, la muerte de Santiago Nazar, desde la primera línea logramos mantenernos en suspenso sobre el cómo y el por qué está sucediendo eso sin ninguna intervención o sin ninguna acción para remediarlo. Las problemáticas que abarcan también lo hacen ser tan importante en nuestra actualidad, ya que toca temas como el honor y la moral sexual. Este es el tema principal y el motor de toda esta tragedia. La sociedad retratada considera que el honor familiar es superior a la propia vida humana, como se deja ver en la obra tras dejar la muerte de nuestro protagonista. Y el asesinato se justifica por la necesidad de vengar la deshonra de Ángel Vicario, aquel mismo que nos muestra la responsabilidad colectiva y la pasividad de esta misma. La novela explora cómo casi todo el pueblo conoce las intenciones de los hermanos, pero nadie impide el crimen. Esta pasividad y tranquilidad convierte a la comunidad en cómplice de esto mismo, mostrando una indiferencia ante la tragedia anunciada. Esto nos hace también, en cierta forma, parte, ya que tanto la historia como se nos narra nos hace parecer también espectadores de esta misma tragedia. Un gran punto a favor del escritor, ya que le da más vida a esta obra. El hecho de que nuestro relato sea cíclico y trágico también se puede relacionar con el fatalismo y un destino ya prefijado. Santiago Nazar parece estar directamente destinado a morir, y múltiples coincidencias y errores humanos, como su madre cerrando la puerta trasera o los mensajes no entregados hacia su persona, hacen imposible escapar de su destino. Esto parece ser planeado, parece también relacionarse directamente con el sentido católico de ese entonces. Es como si estuviera bíblicamente escrito que esto debía ocurrir de esa manera. Otro punto a favor de esta obra, y lo increíble que me parece, es la existencia de una verdad indescrutable. A pesar de que sea una crónica y que busque esclarecer los hechos y buscar una verdad absoluta sobre si Santiago realmente fue un culpable de la deshonra de Ángela, sigue siendo dudosa, destacando la fragilidad de la memoria y los testimonios de esto. Eso también podría estar relacionado a lo que opinaban del propio Santiago, ya que no se hace mucha mención en la obra fuera de la gente cercana a él, pero tal vez pueda existir la idea falsa o tal vez idea verdadera, no lo sabemos aún, de que tal vez la gente haya abogado en contra de él debido a lo que ellos directamente opinaban de él, malversando su verdadero testimonio y cambiando lo que ellos pensaban. Como ya se había hecho una pequeña mención anteriormente, la religión fue súper influencial durante ese tiempo. Estamos hablando del año 1950, donde la iglesia realmente tenía una influencia más fuerte de lo que se tiene ahora, más que como una religión, como una forma de pensar. Esto también combina con las supersticiones, la interpretación de los sueños y una moral que prioriza el honor sobre el perdón religioso. Esto también puede implicar una ciega visión por seguir a una iglesia y no intentar hacer lo que la propia iglesia profeta, hacer lo correcto. Esto hace mucho énfasis en los sueños de Nazar, sobre árboles que su mamá mencionaban ser de buena fortuna, que al final, viendo el libro, sabemos que no lo fue. En la actualidad, esta obra se puede interpretar por diversos lados, ya sea yéndonos por el propio hecho de la negligencia de las personas, para no evitar una trágica muerte de alguien que ni siquiera se sabía con certeza, incluso en la actualidad, su propia culpabilidad, lo cual inflige también directamente en cómo la gente buscaba el estatus. El otro lado de la moneda podría ser la intervención de la iglesia y el propio machismo, en el que estas mismas no incitaban a hacer lo correcto, sino a seguir un régimen. Y hasta las mujeres siendo repudiadas y usadas como trofeos de como personas en sí, lo que ya de por sí está mal, e irónicamente nos llevó a la muerte de nuestro protagonista y al inicio de esta historia. Otro aspecto que nos deja la obra es esa sensación de ser algún tipo de espectador. Las únicas ocasiones en las que vemos sucesos en su momento de pasar
fueron el narrador buscando más testimonios de años después. Nunca vemos en sí la vida de nuestro protagonista, lo vemos por fragmentos de lo que nos comenta su familia y amigos, lo cual nos deja ver a nosotros mismos como otro espectador de la trágica historia de Nazar. Esta maravillosa obra sigue siendo vigente en la actualidad debido a ese aspecto crónico que nos logra someter en una búsqueda e incertidumbre de un porqué. A su vez, los temas principales son temas que en la actualidad se siguen debatiendo, tomando en cuenta tales como el mirar hacia otro lado, hacer la vista gorda. Una comunidad entera puede ser cómplice de un crimen por una inacción, decidir mantenerse a ellos seguros e evitar meterse en problemas. Este fenómeno resuena en la sociedad actual, donde la indiferencia ante injusticias evidentes es común. Tales cosas como rumores pueden cambiar las perspectivas de la gente, y la distorsión de una información como esa puede convertir negaciones en incoherencias e incoherencias en testimonios durante estos problemas, lo que puede llevar a problemas aún más grandes, la falta de información. Llegando a una conclusión, podemos usar como base que la obra refleja cómo la rigidez del honor, el chisme y la fatalidad hacen inevitable la tragedia, evidenciando que la responsabilidad fue compartida por una sociedad que priorizó las apariencias sobre la vida humana. Un tiempo en el que se buscaron apariencias y soberanía, a tal punto que ni su propia familia pudo y quiso realmente intervenir en esta tragedia que, repito, no sabíamos con exactitud su veracidad. La obra es una analepsis de vueltas y más vueltas de muchos testimonios desde diversas perspectivas. Gente que sabía del destino de Nazar, hasta gente que solo vio pasar a un chico feliz en su ropa sin almidón. Eso es lo más hermoso de la obra. No necesitas incertidumbre de un final épico, sino de una base que te llene de curiosidad de cómo ocurre y no de cómo termina. Antes de ello, es magistral cómo utiliza la obra para hacernos sentir también como una persona más que sabía el final de nuestro protagonista, desde antes que esto ocurriera. También todo lo que ocurre alrededor, un contexto de desprecio a minorías, una iglesia muy influyente o la búsqueda de un respeto que se conseguirá a costa de la vida de otros, y el trasfondo de los personajes y cómo opinaban de nuestro protagonista y todo lo que influyó su muerte, es una obra que recomiendo mucho ver.